Gente, pues saludos, buen día. Como bien dijeron, pues trabajo para la Facultad de Educación en el Departamento de Estudios Graduados y yo ofrezco diversos cursos de investigación, así que a la orden, aquí en la presentación tienen mi correo electrónico. Cualquier duda, cualquier situación o cualquier inquietud que usted tenga y quiera consultar, pues por ahí puede contactarlo. El tema de hoy es investigación, más bien la base de esa investigación, la identificación de un tema, de ahí el problema y luego su justificación. Si trabajamos precisamente en el asunto de los objetivos, pues vamos a ver que identificaremos un tema y un problema para investigación. Vamos a elegir el enfoque metodológico adecuado para ese problema o para indagar ese problema y justificar la investigación en torno a ese problema. Para comenzar, para no quedarnos un poquito lejos del asunto, de qué es investigación y partir sin más, la investigación básicamente se define como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos, empíricos, como dicen estos autores Hernández y Mendoza. Realmente lo que siempre me gusta puntualizar es el conjunto de procesos sistemáticos, o sea que no estamos sin un rumbo, no estamos sin una lógica trabajando, sino que hay un proceso a seguir. Estos autores también indicaron que cualquier enfoque metodológico de los que utilizamos en la investigación en ciencias sociales y educación, básicamente pues, puede aplicarse esta definición. Si nos vamos a otros autores, como Creswell y Getterman, vamos a poner énfasis en lo mismo, proceso cíclico que incluye una serie de pasos. En este caso, como son autores del área de educación, pues van a decir que ese problema es en el campo educativo. Pero volvemos a tener el asunto, palabra proceso, ahora incluyen que es cíclico, es decir, que cuando culminamos volvemos y comenzamos el mismo proceso, o sea que los pasos se pueden repetir y aplicar en los distintos contextos de la misma manera. Y cuando vemos un autor como Macmillan, pues básicamente Macmillan lo que nos viene a decir es que es un proceso en el que se recopila, analiza y presenta la información. Cuando se habla precisamente de esa presentación al final, pues claro, es importante la divulgación para que nosotros estemos pendientes de qué se va haciendo frecuentemente y recientemente respecto a lo que nos interesa. Y volvemos a lo mismo, hay un proceso sistemático. Fíjense que entre las tres definiciones que pude encontrar para que se fuera fácil la presentación, tenemos autores que dos de ellos son del área de educación, que son los últimos dos, y Hernández y Mendoza son básicamente de las ciencias sociales. En los tres tenemos que hay un proceso, está la palabra sistemático, como visto desde el punto de vista de la lógica de lo que se hace, y luego pues este último autor, que es Macmillan, indica ya de los pasos que se pueden seguir cuáles son: recopilación, análisis y presentación, resumido. Y luego nos pone énfasis en que en el campo educativo, pues todo lo que se hace de esa recopilación de información se aplica a un problema o pregunta en educación. Así que básicamente, si nos quedamos con el asunto de qué es investigación, partimos de un problema y realizamos una serie de pasos para poder encontrar posibles soluciones a ese problema, se entiende el problema y luego entonces con esa información pues podríamos identificar las posibles soluciones. Teniendo eso como de base, pues seguimos entonces con el asunto de qué podemos investigar. Sabiendo que el ciclo de investigación que estamos trabajando esta vez está aplicado a ciencias sociales y educación, pues tenemos estos cuatro aspectos que pueden investigarse. Cuando partimos para hacer una investigación, siempre partimos de un interés particular y básicamente comenzamos con el asunto de una institución. Una institución puede ser vista como una escuela, colegio, una universidad, puede ser visto como un centro educativo. Si nos vamos fuera de la parte de educación, podemos verlo como un centro comunitario para cualquier servicio que se esté ofreciendo.
empresas y organizaciones, sean educativas o sean para atender cuestiones de la sociedad. O sea que vemos el conjunto como ya esa institución que se puede investigar en torno a qué se hace ahí y cómo funciona, etcétera. Si hablamos desde un punto de vista más educativo, vamos a ver el asunto de un currículo. El currículo, pues, es la base que organiza la formación y, por tanto, podemos ver el currículo de un programa académico, podemos ver el currículo de una asignatura en sí, para ver la secuencia de contenidos, y luego para dirigir procesos educativos. Cuando nos salimos del asunto precisamente de un programa o de una asignatura, pues en cualquier proceso educativo, sea dentro o fuera de la sala de clases, podríamos ver el currículo que se establece para ello. Y cuando hablamos del proceso formativo que se da en empresas y organizaciones, hay empresas que dan su entrenamiento para sus empleados, dan formación continua, etcétera. Y eso muchas veces pues también tiene un currículo que da base para que se organice la estructura, principalmente. Si nos movemos entonces a un contexto ambiental, el contexto ambiental es simplemente donde se desarrolle lo que a usted le interesa investigar. Sea en educación, el contexto ambiental, pues donde se dé la educación, sea formal o informal. En un contexto ambiental comunitario, pues podemos hablar cualquier contexto que tengamos, desde una comunidad de vecinos, una comunidad, digamos, de estudiantes que se organizan. Podríamos hablar de una comunidad en torno a la que se trabaja para atender necesidades sociales. Puede ser una empresa, puede ser una organización, y ver el contexto que se da en el ambiente dentro de esa empresa. Si hablamos también de instituciones como escuelas, universidades y demás, pues se puede ver eso de esa manera. Y cuando nos venimos al contexto ambiental, pues puede ser dentro de la familia, puede ser dentro de una comunidad de vecinos que esté organizada de alguna manera. eh, y básicamente lo que estamos buscando es entender cómo se lleva a cabo esa vida dentro de ese contexto. Finalmente, trabajamos con el asunto de un cambio observado. Y muchas veces por aquí entra nuestro interés en investigar, porque realmente vemos esos cambios que ocurren y nos interesa ver de dónde vienen, por qué se dan, cómo se dan y hacia dónde van. Y ahí vemos, por ejemplo, cambios abruptos o cambios incluso provocados cuando se manipula el medio para provocar un cambio. En el comportamiento de los sujetos vemos muchas veces que cambia ese comportamiento. Pues vamos, ese cambio observado que yo tengo ahí, esté yo trabajando, por ejemplo, en una escuela, esté trabajando yo en un centro de ancianos, esté trabajando en un centro correccional, o sea, que se vea un cambio observado. Donde sea el proceso, no interesa tanto, sino que en esta parte lo que nos interesa es el cambio que se está dando. En el funcionamiento institucional, muchas veces vemos que las instituciones tienen, pues, un proceso a seguir, tienen una misión, una visión, pero el funcionamiento como tal de las distintas áreas que componen la organización, pues puede ser que se dé un cambio en lo que se está trabajando. Puede ser que sea un cambio no planificado y que esté afectando el proceso, como puede ser un cambio que se haya tenido que implementar para atender una nueva necesidad. Y interesa igualmente qué pasó para que esto se dé. Y aspectos sociofamiliares. O sea, esos aspectos sociofamiliares básicamente vemos cambios en la sociedad constantemente. El núcleo principal o básico es la familia. Esos cambios que se den ahí se pueden luego trasladar a otros diversos puntos de la sociedad y se vean esos efectos negativos que pueda tener en el caso de que sean unos cambios que promuevan esta parte negativa, y si es positivo, pues también. Lo que sucede con todas estas áreas y por qué trabajamos estos aspectos, es investigar para que nuestra mente se abra y se dirija hacia dónde podemos identificar los problemas. ¿Por qué? Porque en todos estos aspectos básicamente se nos dan en nuestro diario vivir, en nuestras profesiones y demás, o en el contexto en el que estamos desempeñándonos.
o simplemente en el contexto por el que pasamos un momento. Así que todo esto puede despertar el interés para identificar algún tema. Y entonces vamos a pensar un poquito en esta parte. La pregunta es, ¿debe o puede investigarse todo? Pensemos en un instante por qué sí y por qué no. Y veamos el asunto de el deber y el poder como acceso a la investigación o cómo poder dirigir o comenzar algún proceso de investigación. Podríamos pensar, pues sí, debe investigarse todo, pero ¿puede investigarse todo? Bueno, sí, puede investigarse todo. Y podríamos pensar, bueno, hay veces que no debe investigarse todo. O sea, hay cosas que para qué investigarlas si se saben. Por ejemplo, podría decir alguien, o el asunto de decir, ¿puedo investigarlo todo? Si ya se ha investigado un asunto, ¿para qué volverlo a investigar? O sea, ¿qué aportación hago si lo investigo? Si ya está investigado, ¿qué gano con ello desde el punto de vista de la aportación desde mi investigación? Y si no se ha investigado, ¿qué gano con ello? También, como aportación. Y algo ya está investigado, es decir, ya sabemos por qué ocurren las cosas, por ejemplo, en las ciencias naturales, que siempre se trata de buscar las explicaciones de por qué ocurren y muchas veces del medio ambiental, todo lo que conocemos, básicamente se ha investigado de esa manera. Y a veces vuelve a investigarse para saber si continúa en ese mismo proceso o cambia el proceso de lo que sea. Pero ahora, trasladando las ciencias sociales y educación, si ya hay algo que se ha investigado, ¿qué aportación tiene hacerlo? ¿Puedo investigarlo nuevamente? ¿Debo volver a investigarlo? Respecto a lo que se necesita indagar, ¿tengo acceso a la información? Y claro, esto me ayuda a pensar, entonces, si no tengo acceso a la información, ¿puedo hacer la investigación? Si tengo acceso a la información igualmente, ¿debo investigarlo o no? Así que teniendo en cuenta esta parte específicamente que nos pone a pensar un poco en el deber o el poder investigar acerca de un asunto, debemos tener en cuenta que no siempre debemos investigarlo todo y que no siempre podemos investigarlo todo. Y desde ese punto de vista, básicamente lo que yo estoy trabajando es con qué recursos cuento para poder trabajar. De entre las razones por las que no se debe, realmente tenemos implicaciones éticas. Entonces yo digo, si hay implicaciones éticas, es decir, si con la investigación que yo quiero trabajar hago un daño al participante, y decir, ¿y cómo hago un daño? Por ejemplo, se ha investigado últimamente, me lo estoy inventando bien, por si acaso, se ha investigado últimamente que el uso del cannabis en tal medida hace que los estudiantes estén más atentos, que los estudiantes puedan desempeñarse mejor en clase. Así que yo quiero hacer una investigación y voy a tener un diseño experimental en el que el grupo control no va a tener injerencia de ingesta, perdón, de cannabis, y luego el grupo experimental, sí va a tener la ingesta de cannabis. Y usted dice, pero yo puedo hacer eso. Bueno, de poder yo puedo porque yo puedo hacer lo que yo quiera. En realidad, si entramos a una implicación ética, pensemos que esos estudiantes son menores de edad, papá y mamá me tienen que dar la autorización. Y por otro lado, tal vez el cannabis se vea como un asunto sí espectacular y esa investigación que salió lo dijo, etcétera, pero de algún momento a otro esto puede causar algún daño y yo como un profesor que no soy del área de ciencias ni del área de medicina, etcétera, no puedo venir a hacer esto porque en realidad puedo causar un daño buscando evidenciar eso que se hizo en esa investigación. Y diríamos, pero ¿cómo esa gente lo hizo? Si lo publicaron y todo. Hay procesos que se investigan de otra manera y agencias que tienen una serie de permisos, pero en nuestro contexto no tendría un sentido el hacer el uso, por ejemplo, de algo que vemos que hace daño.
drogas, el asunto que vemos que pueda causar un daño, y no digamos por alguna sustancia, sino por la limitación al acceso a algún recurso. Y usted dice, ¿y cómo ese daño es ético? Pues es un daño tal vez que se puede convertir en un daño psicológico, o en un daño que yo tengo que tenerle acceso a una educación y se la estoy privando, pues es un derecho que tiene esa persona. Incurro en un proceso ético también. Así que si yo digo, bueno, pues yo voy a poner a prueba el asunto de tener una educación con todos los recursos posibles, y cuando no se tienen los Disculpe, recursos posibles, a ver qué ocurre. Ajá, también puede provocar una adicción en el estudiante y es un efecto secundario. claro. Y ahí tenemos la implicación ética. Entonces, ¿qué puede ocurrir aquí? Que estoy provocando eso que no es lo que yo buscaba, como digamos, evidenciar que funciona y que el estudiante está, wow, atendiendo, aprendiendo. ¿Qué pasó? Se provocó esa adicción. Y ya la adicción es un daño que se le hace a la persona. Entonces, ese daño vino por ahí de la parte física. Si estamos hablando de la parte mental, que era lo que estaba tratando de decir, básicamente yo no puedo privar a las personas de aquello que tienen derecho a acceder, y arbitrariamente decirles te lo quito para ver qué funciona y qué no funciona. Eh, ¿Por qué? Porque el acceso está ya dado. Entonces, yo debo investigar de otra manera para que la cuestión ética no sea el asunto de la causa del daño de parte del investigador. Cuando trabajamos precisamente con eh, lo que yo estoy haciendo, incurriendo en ese daño, piense en cuestiones psicológicas, en estas terapias que se dan, que a algunos pues le vamos a dar la terapia para que mejore y a otros no, para probar. Y usted dice, ¿por qué lo tengo que hacer así? No lo puedo hacer de otra manera. Ya en psicología podríamos ver cómo hacer la investigación con la terapia en sí para que no se incurra en un daño y no dejemos a gente fuera que podría beneficiarse. Y así con muchas cosas que pueden trabajarse con cuestiones éticas. Pensemos también, dejemos los seres humanos a un lado y trabajemos con, por ejemplo, derechos de autor. Yo estoy haciendo una investigación con el diseño de análisis de contenido y estoy analizando contenidos diversos. Pero luego que los analizo, no le doy crédito a los autores y paso como que todos esos contenidos que yo trabajé, pues los desarrollé yo de alguna manera. No cité a nadie, etcétera, hago mi investigación, publico lo que hay y yo digo, ¿dónde está la parte ética? Porque el derecho de autor se violó. O sea, yo como investigador robé la información de otros. Y entonces yo digo, wow, ¿qué pasó aquí? En realidad, ¿qué pude haber hecho para que? Pues mire, simplemente citar a todos los autores de donde sacó la información, y que luego usted pueda transformar o jugar con esa información para promover algo suyo con base en todo eso. Entonces sí estaríamos trabajando bien. Todas estas cuestiones éticas, pues obviamente, y muchas más, podríamos estar aquí dando toda la mañana hablando de todas las posibles razones por las que estamos trabajando la parte ética, y lo que interesa es que cuando algo incurre en algún daño, ya vimos físico, psicológico, o sencillamente cuando no estamos con seres humanos, una conducta no ética, pues básicamente la investigación no procede. Así que en ese sentido, ni debo hacerlo, ni puedo hacerlo por las consecuencias negativas que trae para mi persona luego. Cuando no hay nuevas perspectivas del problema. Ya vimos en la diapositiva anterior que el problema, por ejemplo, ya se había investigado. Yo digo, ¿debo investigarlo nuevamente? Pues ¿para qué? Si no hay perspectivas nuevas del problema. ¿Por qué? Porque un mismo problema se puede investigar desde distintas perspectivas. Y usted tiene que asegurarse con la revisión de literatura que hay todas las perspectivas hechas, o por lo menos las posibles a las que usted tenga acceso, a las que se le pueden ocurrir, o a las que sencillamente tiene usted la manera para llevarlas a cabo que se le ocurre. Y usted dice, bueno, ya esto se ha investigado 5 veces y en el contexto en que yo quiero. Como que no es. Y en todas se encuentra básicamente lo mismo. Pues no hay una perspectiva nueva. Ahora bien, si hubiese una perspectiva nueva, porque yo puedo ver el problema de una manera, pero cualquiera de los que está aquí presentes hoy puede ver el problema de una manera distinta y muy válida. Por tanto, tendríamos que ver si en realidad hay o no hay perspectivas nuevas de ese problema. En el problema
básicamente que yo no tenga más nada que hacer, pues básicamente no debo volverlo a investigar porque ya se ve todo lo que ocurre. Si yo no aporto un conocimiento nuevo, va en la misma línea de lo anterior. Básicamente, si ya está investigado, ya se hizo, pues, ¿qué conocimiento nuevo yo voy a aportar? Ninguno, porque básicamente sería un repetir lo que ya otros han dicho. Que muchas veces se replican investigaciones, especialmente en la parte cuantitativa, muchas veces es para comprobar lo que ocurre, pero no se hace tampoco al otro día. O sea, pasa un tiempo para ver si el cambio por la parte histórica o por las demás cosas que pueden ocurrir cambia el asunto del problema. Si las variables cuando van controlándose y llega un momento que se controlan de una manera distinta, en realidad, ¿qué pasó? Puede hacerse una investigación nueva, vamos a ver si es que con esto cambió esto o sencillamente se mantiene. Y en esa parte usted podría ir porque ya hay una incertidumbre detrás. Pero en este caso de que yo no tenga una aportación nueva, es decir, que ya está investigado, pues no sirve de nada hacer la investigación porque no voy a aportar nada. Cuando no se ve la mejora de las prácticas, hablemos de prácticas en general. Si hablamos de prácticas educativas, son prácticas que ya están puestas a prueba y yo no veo un cambio como tal para decir, pues bueno, puedo mejorar estas prácticas o puedo perfeccionarla o porque ya está básicamente todo hecho, pues no debo hacerlo. En las prácticas, por ejemplo, en ciencias sociales, para la intervención que sea en ciencias sociales que se investiga, básicamente esas prácticas si ya están documentadas y ya están evidenciadas y yo no voy a provocar nada nuevo con estas, es decir, que no se va a hacer algo para mejorarlas, pues precisamente tampoco vale la pena en ese sentido y por eso no se debe investigar. Y si se ayuda a resolver algún problema, bien, pero si no, y usted dice, ¿cómo es posible? Bueno, muchas veces pensamos que la investigación es simplemente indagar. Y yo digo, pues sí, pero en este caso que estamos haciendo una investigación formal para tratar de resolver un problema, debe haber un problema de base. Y si el problema que yo estoy trabajando ya se ha investigado, como vimos antes, no hay nuevas perspectivas, no se aporta un conocimiento nuevo, no se provee una mejora como parte de ese problema, pues, ¿qué problema voy a resolver si ya es que básicamente está todo listo? O tal vez no existía un problema y yo lo vi como un problema y cuando revisé literatura me di cuenta que ya no es un problema, que el problema es porque yo no he tenido acceso a la información, tal vez. Así que en este caso, si veo que no voy a resolver ningún problema o tratar de resolverlo a través de la investigación, bien, porque podríamos decir, ves que en las investigaciones no sé siempre se resuelve el problema, pero tratamos de encontrar investigaciones en las que yo pueda encontrar posibles soluciones. Así que en ese caso, siempre voy a tratar de encontrar esas posibles soluciones y si yo veo que no lo voy a hacer con mi investigación, pues básicamente no debo hacerlo. Cuando termine la diapositiva, abro el foro a ver si hay alguna duda o pregunta respecto a el debe y se puede. Razones por las cuales no se puede. Obviamente, si yo no tengo acceso a la información ni a los sujetos ni a los recursos tecnológicos necesarios, no puedo hacer la investigación. Es decir, a usted le interesa un problema de una empresa privada, que usted ve que se está dando un asunto específico, y usted quiere tener injerencias ahí y quiere hacer la investigación y cuando va le dice, no, usted no tiene acceso a esa información porque esa información, digamos, es confidencial de la empresa, básicamente nadie externo puede acceder, solamente los miembros de no sé qué. O sea, cuando usted ve que no se puede acceder a la información, bien. Si no hay sujetos que usted investiga y se le ocurre hacer una investigación tan particular que no hay sujetos disponibles con los criterios para inclusión necesarios, pues usted dice, pues no puedo hacer una investigación porque no tengo con quién investigar eso. Los recursos tecnológicos y piensa en cualquier otro recurso que necesite para hacer la investigación. A veces se nos ocurren hacer investigaciones y el problema es de alguna manera complicado y yo no manejo los recursos necesarios o yo no tengo acceso a esos recursos porque básicamente es, digamos,
un recurso demasiado específico, muy caro, que no se consigue en este contexto. O sea, pues ahí no puedo hacer la investigación si es ligado que se necesita únicamente ese recurso. Así lo podemos ver en los anteriores. Si se necesita cierta información, cierto tipo de sujetos y yo no tengo acceso a ellos de ninguna manera, pues entonces yo no puedo hacer la investigación. Dice aquí cuando no se posee el tiempo ni los recursos necesarios. A veces se nos ocurren hacer investigaciones en este contexto que hay muchos colegas conectados aquí. Básicamente, el tiempo a veces no nos da para cumplir con nuestras tareas y a veces queremos hacer la investigación, pero el tiempo que requiere yo renunciar a mis tareas para poder hacer las otras, muchas veces eso no es posible. Y por lo tanto, no puedo hacerlo de cara al tiempo. Y volvemos a los recursos. Si yo no tengo los recursos, aquí decía acceso a ciertos recursos para la investigación, pero si yo no tengo recursos, digamos, me interesa investigar algo en Cabo Rojo y yo estoy en Fajardo y no tengo medios para ir y es que necesito estar en el lugar, no lo puedo hacer de forma virtual, pues ya veo que no se puede, porque básicamente no cuento con el recurso para desplazarme. Cosas así nos pueden ocurrir. Y usted dice, bueno, hoy día tenemos más recursos, hoy día podemos hacer muchas cosas, pero hay cosas que requieren un cierto tipo de información, un cierto tipo de experiencia específicamente en la indagación, y si yo no puedo hacerlo, pues básicamente el recurso no lo tengo disponible. Y si el conocimiento necesario tampoco lo tengo, pues no puedo hacer la investigación. Hay veces que, bueno, es que tengo que sentarme a leer. Y les cuento esta pequeña anécdota. Cuando yo fui a hacer mi disertación, pues me puse a leer otras disertaciones en el contexto en que yo estaba allí en España para poder decir, pues vamos a ver cómo se investiga aquí, cómo se escribe, cómo se plantean las cosas. Y leí una que decía que la persona estuvo casi 3 años leyendo acerca de un tema para entenderlo, para saber de ese tema y entonces moverse a identificar un problema y no sé qué. Y decía, pero ¿por qué estuvo tanto tiempo? O sea, no es que, digamos, perdió el tiempo, digamos que invirtió tiempo que pudo haber sido utilizado. Entonces, muchas veces se nos ocurre hacer cosas de las que uno no domina, no tiene el conocimiento. Y sería interesante aprender para poder llevar a cabo muchísimas cosas, pero también tenemos que reconocer nuestras limitaciones. ¿Hasta dónde yo llego? Y si no tengo el conocimiento en ese momento y necesito avanzar o necesito simplemente realizar el proceso porque me encargaron ese proceso y yo no lo domino, yo no lo sé, honestamente debo decir, no puedo hacer la investigación. Fíjense que las razones por las que se da son razones de cara al proceso mismo de llevar a cabo la investigación. Muchas veces algunas de estas podrían, digamos, ayudarse a cumplirlas de alguna manera o ayudarnos con otros recursos externos y demás, tendríamos que ver las circunstancias, pero se plantean desde el punto de vista de un solo investigador, de yo como interesado en investigar, para poder entonces, digamos, trabajar con el asunto de la investigación. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna aportación que quiera hacer respecto a estas dos razones? No tenemos ningún comentario, doctor. Bueno, pues gracias. Bueno, básicamente entendemos que el asunto del deber y el poder investigarlo todo, pues básicamente bien. Gracias por los que están escribiendo por ahí. Ve alguna cosita por el chat, pues bien. Básicamente es esto, poderlo plantear, el asunto de la investigación. Bueno, ya saliendo de esta parte, nos vamos entonces al tema de investigación. Básicamente el tema de investigación se refiere al asunto que yo quiero investigar o que me interesa investigar, o esa línea de investigación que yo puedo tener. Esta parte, pues hay una serie de cosas como, por ejemplo, nuestras áreas de especialidad nos llaman la atención de qué se sigue haciendo, cómo avanza el conocimiento, qué yo puedo aportar para mi investigación y por eso me interesan ciertos temas de mi área de especialidad. Incluso cuando ya trabajamos para instituciones académicas, pues básicamente tenemos líneas de investigación que nos interesan y así lo decimos. A mí me interesa hacer investigaciones en estas líneas. Pues básicamente está siempre ligado a nuestras áreas de especialidad. O hay una experiencia clínico-laboral que también está ahí ligada. En investigación en educación, pues vemos que se investiga el asunto del proceso educativo en sí y cómo incluso irlo mejorando, cómo actualizarlo,
con las diversas cosas que se pueden utilizar. Y en ciencias sociales igual. Cuando yo trabajo la parte clínica en ciencias sociales, esa intervención que se da de cara de la persona que está en las distintas áreas del saber de las ciencias sociales, pues básicamente la experiencia trabajando en ese, digamos, en ese campo laboral, pues básicamente me refiere a una serie de intereses. Y los vemos como temas porque son asuntos que están ahí ligados a estas particularidades que puede tener. En ocasiones diversas, suele confundirse el tema con el título de la investigación. Error en sentido de nuestro léxico en español, pues tema es una cosa y título es otra cosa. Cuando hablamos del título de una investigación, básicamente es lo que yo finalmente tengo como idea para presentar cómo yo nombré mi investigación. Entonces, muchas veces, ¿cuál es tu tema de investigación? ¿O qué tema te interesa investigar? Y la gente empieza, pues, la relación entre la... y hacen un título. Yo digo, ¿qué pasó? O sea, no es un título y siempre les digo, recuerden que el tema es el asunto general y eso se va delimitando hasta llegar finalmente a un título. O sea, que primeramente tengo esto que es un poquito más amplio. Y claro, como parte de ese tema, yo identifico el foco de estudio y de ese foco de estudio se supone que va a salir el problema. ¿Por qué? Porque el foco de estudio, si yo digo, me interesan las tecnologías para aprendizaje. Y yo digo, ajá, ¿cuál es el foco de estudio? Pues usted va a elegir tal vez una tecnología específica y en un contexto específico. Y ese viene siendo su foco de estudio, o sea, lo específico dentro del tema por ahí, que a usted le interesa. Y luego, como parte de eso específico, usted identificará el problema. Ya llegaremos a la definición del problema para que veamos la diferencia particular que puede tener esto. Si vemos el asunto del tema, ya básicamente sabemos hacia dónde vamos. Pues, ¿cómo se identifica el tema? Este autor lo encontré por un estudiante que básicamente me recomendó esa página electrónica y básicamente se dan unos 7 pasos. Esto es muy actualizado, ven que es de 2024, está, cuando veamos las cosas que se dicen ahí, usted va a decir, wow, eso está muy actualizado en el sentido del proceso académico que se da. Como estamos en este contexto académico, pues me gustó la idea de traerlo. Y dice, identificar nuestros intereses sería el primer paso, una cosa básica de tener nuestras ideas básicamente organizadas. Así que lo que se recomienda es hacer como un mapa de ideas con sus conexiones acerca del tema que me interesa. Todas las posibles versiones del tema, todas las posibles, digamos, particularidades de ese tema y ver entonces cómo irlo refinando para lo que me interesa. Pero en una primera idea, pues básicamente se quedaría bastante amplio y luego llegaría a la especificidad que necesita. Cuando hablamos del interés, el alcance deseado, necesario, básicamente, ¿hasta dónde yo quiero llegar? Es la pregunta. Con mi investigación, yo quiero tener pues un alcance más bien exploratorio. Pues tal vez yo voy a explorar qué es lo que hay. Y ahí yo veo qué recursos disponibles yo tengo para explorar. Reconocer el manejo del tema, o sea, lo que dijimos antes, las limitaciones que yo tengo para manejar el tema o las distintas áreas del tema. Y tener en cuenta también el tipo de información que está disponible. Y ahí yo veo, pues con esto que está disponible como recurso, reconociendo mis fortalezas y limitaciones para poder entonces manejar el tema. Y finalmente yo podría acceder a esta información y pudiera explorar, a ver, en la primera que yo puedo hacer, perfecto. Si usted quiere dar el salto y hacer algo más de corte descriptivo, pues tal vez no es tanto explorar, sino llegar un poco más allá y hacer una descripción ya más exhaustiva de lo que hay. Y vuelvo con las mismas 3 cosas. Tengo los recursos disponibles para hacer esa descripción, reconozco el manejo del tema por mi parte. También tengo en cuenta el tipo de información disponible para hacerlo. Muy bien. Si doy un salto más allá y quiero un enfoque más bien o un alcance más bien correlacional, pues ya estoy entrando a un proceso cuantitativo específicamente. Tengo que tener identificadas variables. Tengo que ver si esas variables yo tengo los recursos disponibles para medirlas, para saber trabajar con ellas y que hay información para entonces luego medir las variables.
O sea, que estén los medios disponibles para yo poderlo hacer. Y así seguimos. Y si me voy a una parte que sea más bien de corte explicativo, que se relaciona con los procesos experimentales cuantitativos, yo digo, quiero llegar hasta allá y vuelvo. Tengo los recursos para yo poder montar lo que implica un diseño experimental. Y ahí veo que yo quiero poner a prueba causa y efecto. Lo puedo hacer con los recursos que tengo disponibles. Yo podría dominar el tema que me interesa, sí, desde este punto de vista, y la información, ¿podría yo tener acceso a la información para poder hacer? Entonces, este proceso reflexivo que estoy llevando a cabo aquí, y usted dice, wow, estoy en el segundo, no quiero imaginarme el séptimo. Bueno, el séptimo es muy sencillo, pero cuando vemos el asunto de entender el alcance, siempre debo pensar hasta dónde yo quiero llegar. Y no es buscando lo fácil, buscando digamos, lo que tengo a la mano, sino buscar lo que se necesita y obviamente se puede hacer respecto a lo que finalmente será el problema. Así que voy entendiendo primero el tema. Fíjense que estamos hablando de un tema y no hemos llegado a la identificación de problema. Dialogar con los consejeros asesores académicos. Nosotros, desde el punto de vista de los consejeros, pues tenemos alguna experiencia trabajando algún tema. Como ya los estudiantes conocen las líneas de investigación que nos interesan, pues nos buscan de esa manera para pedir algún consejo en sentido de, me interesa investigar esto, ¿cómo yo pudiera hacer? Este tema me fascina, este tema siempre me ha llamado la atención desde que comencé a estudiar. Este tema básicamente lo estoy trabajando desde que comencé, digamos, estudios anteriores y ahora cuando vengo en este grado lo quiero hacer. O sea, ¿qué yo puedo hacer? Y el consejero me da una idea a seguir para que yo pueda seguir buscando información y hacer y que pueda dirigirse un poco el proceso un poco más organizado incluso de lo que lo tenía o incluso más específico de lo que lo tenía. Así que siempre hablar con una persona que pueda tener el conocimiento a la mano o que se haya topado con algún conocimiento y me lo pueda facilitar, eso sería ideal. En este caso dice consejeros, asesores académicos, porque estamos en el contexto académico, ¿no? De trabajar nuestras investigaciones, sea a nivel subgraduado como a nivel graduado, pero nos interesa saber que hay otra serie de profesionales que también me puedan ayudar, ¿verdad? Este autor básicamente lo que decía era consejeros y asesores académicos. Entonces, ya que yo hablé con mi consejero académico, ya que entendí lo que quiero hacer y está todos mis intereses, digamos, más dirigidos hacia dónde va, ahora hago una búsqueda preliminar. Y ahí es que viene la revisión de literatura. Preliminar, ojo. Y a ver cómo se ha indagado en torno a lo que yo quiero hacer. Ay, no encuentro lo que estoy buscando en sentido específico, pues tal vez cosas relacionadas con mi tema para que se vea más o menos cómo se ha indagado en cosas relacionadas cuando no tenga algo tan específico. Y vemos la parte teórica y vemos la parte empírica. Cuando vemos la parte teórica voy a tratar de buscar explicaciones teóricas. También puedo buscar explicaciones, digamos, de corte conceptual para entender los elementos que están en ese problema y digamos qué teoría tal vez sustenta lo que yo quiero trabajar, en qué línea lo puedo seguir, cómo yo puedo definir variables, cómo puedo definir factores, cómo puedo encontrar pequeños subtemas. O sea, ¿qué puedo hacer en ese sentido para entender el tema? Y finalmente, la parte empírica viene siendo las investigaciones previas. ¿Qué se ha investigado antes? ¿Dónde se ha investigado? ¿Con quién se ha investigado? ¿En qué contexto se ha investigado? ¿Qué instrumentos se han utilizado? ¿Qué técnicas cualitativas se han utilizado? ¿Qué análisis se utilizan? Y ahí yo empiezo a depurar mucho más lo que tenía en el segundo paso, que era entender el alcance. Yo digo, wow, yo quiero llegar hasta aquí, pero realmente las investigaciones incluso llegan un poco más allá. ¿Pudiera yo hacerlo igual o me quedo con lo que tenía? ¿Tengo información suficiente? ¿Veo que es posible indagar en torno a este problema? Pues perfecto. O sea que básicamente lo que estoy buscando es esa organización de mi pensamiento. Y aquí llego a refinar el tema. Fíjense que en el quinto paso, básicamente con la idea que tal vez yo empecé, digamos, de forma muy amplia, finalmente llegué a poder desarrollar algo más específico en cuestión de tema. Es decir, quiero trabajar específicamente
lo que es esta parte de ese tema. Y ahí llego a lo que se llama el foco de estudio o el objeto de estudio, que también le llaman. El contexto también es otra parte que se identifica aquí, y un periodo específico en torno al cual yo quiero trabajar. Y usted dice, ¿cómo que un periodo específico? A veces delimitamos fechas. Hay eventos importantes que nos interesa investigar. Por ejemplo, el asunto que tenemos a la mano reciente fue el asunto de la pandemia. Pues yo digo, yo quiero investigar los efectos negativos de la pandemia. Pues ahí estamos en el primer paso, muy amplio. Y ahí seguimos buscando hasta llegar a un efecto negativo específicamente en un área del saber, en una práctica específica de lo que se hace, en alguna destreza. Ajá, sí. Entonces, ajá, cuéntame. Es online. Online. Vale, parece que eso fue alguien hablando. Básicamente, pues cuando yo llego a ese foco de estudio me va a llevar a lo específico que sí yo quiero investigar. Gracias al diálogo que tuve con mi consejero o asesor, gracias a la búsqueda de información preliminar específica, yo llego a delimitar lo que me interesa. Y eso específicamente es lo que yo quiero investigar y de dónde yo voy a identificar mi problema de investigación, que ya lo veremos en las diapositivas subsiguientes. Y nos dice aquí ser persistente. Veo que este tema, obviamente, este autor es reciente y no deja de ser algo que es una realidad. O sea, nosotros nos podemos cansar, nos podemos incluso frustrar porque no encontramos información previa. Podemos ver que lo que era muy amplio, y cuando hablé con el consejero me dijeron, wow, es que ya eso está investigado tanto. Y usted dice, wow, ¿y ahora qué hago? O sea que el ser persistente pues me ayuda a ver que lo tedioso y lo dificultoso que puede ser el proceso, yo estar dispuesto a seguir aprendiendo del proceso mismo y que pueda continuar hacia adelante. Porque el desarrollo de la investigación pues va así. O sea, si yo persisto, pues básicamente puedo continuar hacia adelante en lo que yo quiero trabajar. Y lo que interesa básicamente en este asunto es que continuemos, que las dificultades las podamos ver como oportunidades y que pueda seguir entonces mi investigación refinándose. Y una ayuda más, porque fíjense que yo tengo básicamente definido el tema, es utilizar la inteligencia artificial. Obviamente este autor está muy ligado a las tecnologías educativas y por lo tanto presenta la inteligencia artificial para utilizarla como un recurso que nos ayude a encontrar información, digamos, expositiva o empírica acerca de lo que yo quiero investigar. ¿Qué líneas de investigación se relacionan con la que yo tengo? ¿Qué investigaciones previas se han hecho, recientes se han hecho? ¿Qué instrumentos puedo identificar para hacerlo? ¿Cómo puedo llegar a la indagación? ¿En qué contexto lo debería hacer? ¿Cómo podría llegar al asunto de identificar posibles sujetos o posibles fuentes de información? O sea, que veamos la inteligencia artificial como esa ayuda para encontrar lo que básicamente necesito en torno al entendimiento de mi tema, en torno al refinamiento de mi tema, en torno a la delimitación específicamente de las partes específicas del tema. O sea que, ¿qué yo estoy trabajando aquí? Pues básicamente una ayuda más que me puede dar el recurso de la inteligencia artificial en sus diversos recursos para poderlo trabajar. Así que con estos, digamos, 7 pasos, básicamente ya en el quinto yo tengo delimitado el asunto, pero tal vez debo persistir para encontrar algo más de lo que no voy buscando y encontrando. Y finalmente, la inteligencia artificial que me puede ayudar a hacer algo más. ¿Alguna duda con esta parte? Sí, tenemos una pregunta. Ajá. Dos preguntas. Cristina, primero, si quieres abrir tu micrófono. Hola, yo tenía un comentario más que una pregunta en cuanto a lo de utilizar la inteligencia artificial. Sí, es bastante útil para sacar información, pero hay que tener muchísimo cuidado porque normalmente, por ejemplo, el ChatGPT se inventa las referencias, ¿no? O sea, Sí. una cosa es sacar nuevos temas o sacar información
que puede ser relevante para luego investigarlo, pero las referencias, por ejemplo, no son, no necesariamente es información real, ¿no? O sea, muchas veces se inventan las referencias porque luego me meto a ver si el artículo es tal o cual y resulta que no tiene nada que ver. Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado con la información que sacamos en ChatGPT o este tipo de inteligencias artificiales. O sea, siempre hay que comprobar todo lo que se encuentra, pero por lo menos mi experiencia es que sí te da pues, posibilidad de temas, ¿no? O ideas nuevas. Pero las referencias en sí no es muy fiable la información que puedes encontrar. Sí, es cierto, muchas gracias. Claro, está desde la línea de lo que usted dice, es de buscar básicamente líneas, subtemas, cosas relacionadas. Porque básicamente la literatura la revisamos antes y tendríamos otros medios, por ejemplo, ya que tenemos el sistema de bibliotecas en nuestro sistema de la UPR, pues hay una forma de hacerlo mucho mejor, ¿no? Y más fiable. Pero en este caso es muy cierto, o sea que tendríamos que ver la inteligencia artificial, el uso que da. Ya dije que era un autor que trabaja con las tecnologías y demás y por lo tanto va a recomendar esto. Y lo trajo sencillamente porque es cierto que no me ayuda, pero sí, siempre hay que tener mucho cuidado con lo que trabajamos ahí. Así que muchas gracias. ¿Y la segunda pregunta? Perdón, iba orientada en lo mismo. Justamente ya había tenido también la experiencia de que las referencias, buscaba un tema, iba la referencia directo al texto y definitivamente no era de dicho autor, entonces era para aportar simplemente lo que dijo, pues igual. Lo pensaba decir en un inicio, pero ya la compañera lo dijo y es correcto. Sí, pues muchas gracias también. Sí, básicamente tenemos que tener el cuidado. Está el uso, está el recurso y demás. Era como cuando teníamos, bueno, todavía existe el Wikipedia, que cualquiera podía colocar cualquier información y pues a saber si era válida o si era igualmente real. Pero bueno, básicamente es para que aprovechemos lo aprovechable, y aunque se vea un poco redundante, pero que básicamente es lo que está ahí a la mano para poderlo trabajar. Y que tengamos el cuidado. Fíjense que hasta es el último recurso que tenemos en esta parte. Como les dije, se supone que ya nuestro tema esté refinado, simplemente buscar si hay algo por ahí que se pueda identificar. Pero si había algo identificable, ya lo podíamos haber identificado en el cuarto paso con esa revisión de literatura formal, con algún medio que esté mucho más fiable. Así que gracias por las aportaciones, que básicamente, pues claro, estos autores traen, pero que básicamente nosotros podemos ver desde nuestra experiencia cómo incluso tener ese cuidado. Así que teniendo ese y otros cuidados que podemos tener desde el principio cuando estamos trabajando con la identificación de nuestros temas y la búsqueda de información, pues básicamente nos movemos entonces a llegar al problema. Cuando trabajamos en el asunto de los temas, básicamente nosotros debemos ir refinando hasta llegar a esos planteamientos más precisos y tener la estructura que se necesita, porque muchas veces nuestros temas no están estructurados. Vimos que, si hacemos referencia a la diapositiva anterior, básicamente el primer paso es ese, yo tratar de delinear nuestros pensamientos para poder seguir hacia adelante y llegar a esa estructura que se necesita. Cuando hablamos de un tema fortalecido con literatura, que sería básicamente el cuarto paso que vimos en la diapositiva anterior, esa literatura me va a ayudar a que la rigurosidad investigativa se dé. ¿Por qué? Porque básicamente va a ver que mis cualidades profesionales como investigador se basan en una búsqueda formal de sustentación, o sea, de ideas de otras personas, de investigaciones previas, de teorías, de posiciones, en las que formalmente yo acceda a esos recursos. Y que de ahí yo pueda decir, pues, tengo tantas investigaciones, tengo tantas autores que son más bien expositores, o simplemente tengo tanto proceso teórico ya desarrollado en esta línea. Y eso hace que mi tema incluso esté mucho mejor. Y finalmente, al estructurar y fortalecer el entendimiento más bien de lo que es el tema, me va a llevar a ese foco de estudio y por consiguiente al problema. Y de ahí es que caemos a qué es un problema. Cuando nosotros trabajamos con un problema, yo siempre digo a las personas que presento el asunto del problema de investigación, que en nuestra vida decimos estoy feliz
porque tengo muchos problemas. Y la gente se queda como que, no, yo feliz no estoy preocupado, pues perfecto. Para que veamos que un problema siempre tiene una connotación, digamos, en torno a una situación negativa. O sea, el problema se tiene que evidenciar en una exposición en torno a carencias, limitaciones, conflictos, controversias, preocupaciones, en torno a ese poco de estudio que yo identifiqué como parte del tema que me interesaba trabajar. Siempre que usted lea el planteamiento del problema de una investigación, debe ir en esta línea, debe ir a una exposición negativa de algo que ocurre. ¿Por qué? Porque básicamente estamos buscando tratar de resolver eso. ¿Y por qué estoy tratando de resolverlo? Porque me interesa que el conocimiento avance en esta área, en esta, digamos, línea de investigación, en este tema, en lo que sea. Así que básicamente lo presentamos así. Muchas veces uno lee investigaciones y dicen problema. Y cuando usted lee allí, usted dice, pero es que esto no es un problema. O sea, cuando vemos el asunto, por ejemplo, de cuando se trabajaba el método científico en las asignaturas de ciencias naturales, siempre partíamos de una pregunta, que era lo que se decía allí, y esa pregunta estaba ligada a una situación que básicamente preocupa porque algo está ocurriendo de forma negativa ahí. Claro, en ciencias naturales se avanza en el conocimiento y es otra idea la que se tiene en torno a lo que se hace en investigación. Pero hoy día, por ejemplo, que se investigan curas de enfermedades, se investigan cómo promover que las situaciones que están limitadas pues se hagan un poquito más allá accesibles, o que podamos tener, por ejemplo, situaciones más resolutivas en sentido de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, con nuestra vida, con la alimentación, con las formas de vivir y demás, pues todo esto se va viendo como un problema. Las enfermedades, la forma de vivir de forma, digamos, pues, que no tenemos una calidad de vida muchas veces, que no estamos trabajando bien, que nuestro desempeño no va, que en nuestra vida pues no me siento a gusto, o sea, todas estas cosas se ven, digamos, como un problema en sí. Y de ahí entonces surgirá el asunto de identificar posibles soluciones, pues digamos, con plantas, medicinas, otros hábitos de la vida para poder trabajar, si lo vemos desde el punto de vista social. O sea que, y hay algún profesional que me ayuda o que me recomienda hacer eso, básicamente pues surge de estas investigaciones en las que el problema como base podemos ver. Si hablamos de una carencia, piense en que las prácticas, si la práctica la persona no tiene el conocimiento para llevarla a cabo, la práctica en sí, sea educativa o sea de parte social, básicamente no se va a llevar a cabo bien y por tanto vemos esa carencia que hay. Desconocimiento de las prácticas, pues obviamente si no tengo conocimiento para incluso introducirme, si no conozco la existencia de la práctica, mucho menos. Carencia, por ejemplo, en las partes de liderazgo, pues que yo no sepa ser líder, que tenga esa carencia, y eso me lleva entonces a una limitación. Por ejemplo, las limitaciones, digamos que hay limitaciones, por ejemplo, barreras arquitectónicas para las personas que necesitan, que tienen movilidad, digamos, reducida o diversidad funcional, como lo llamamos en nuestro contexto. Pues ya tenemos una limitación por la que entonces llegamos a investigar por qué siguen las barreras arquitectónicas. Y digamos, la falta de inclusión es una limitación para este tipo de personas. Pues sí, porque muchas veces hablamos de inclusión y cuando vamos, por ejemplo, a un restaurante y una persona que es ciega, muchas veces no tenemos la manera, si la persona, digamos, va sola y todas estas cosas, y está muy limitado los recursos que la persona tenga para trabajar, decimos, esto no está en el lector braille para que lo pueda hacer la persona. Ah, pero es que eso, bueno, pues hablamos de inclusión, no es simplemente que hacemos más cosas, simplemente es que eso y más, o sea, hay personas que no pueden acceder a ciertos sitios
por lo que sea, y hablamos de inclusión, ¿no? Pues hace falta de inclusión. Incluso a veces tenemos la persona incluida, pero no está integrada. Y decimos, sí, en esta institución trabajamos con personas con diversidad funcional y están aquí. ¿Y qué hacen en la empresa? Bueno, pues el trabajo que pueden hacer. Muchas veces no sacamos el provecho a la persona, es decir, ¿qué más puede hacer? Y la tenemos incluida y la empresa dice que tiene inclusión, pero no está integrada en el funcionamiento normal de la empresa como parte de. Y decimos, bueno, es que tal vez el recurso que tenemos humano, pues que conseguimos con esa, digamos, diversidad, no cumplía para tal. Yo, pero entonces, ¿para qué te cumple? ¿Y para qué no? Pues así podemos seguir analizando problemas como ese. Pueden ser problemas de corte educativo en la limitación de recursos o acceso a los recursos, el uso de recursos diversos. Cuando hablo de recursos, puede ser recurso didáctico, tecnológico, incluso recursos humanos para fortalecer la parte educativa, que sea como un complemento más, que haya otro tipo de formación. Pues ahí tenemos una limitación y podríamos hablar de limitación desde otros puntos de vista también, para no alargar el asunto de la presentación. Conflictos. Cuando hablamos de conflictos, no simplemente hablamos de, digamos, peleas en sentido físico. Conflicto puede ser que está establecida una norma, pero cuando se está llevando a cabo el proceso, no tiene sentido la norma porque el proceso no se lleva a cabo de esa manera. Eso lo vemos muchísimo en las cosas que se planifican, que muchas veces son con falta de investigación y por eso se dicen cosas en leyes, en normativas y demás, y luego en el proceso no se puede poner en pie porque el proceso no va a la par con la normativa. Y ahí podemos ver simplemente un conflicto. No simplemente es que sea una pelea en sentido físico, que podría ser también, que en un contexto, pues digamos, comunitario hay demasiada delincuencia o hay demasiada violencia, que vemos demasiado, pues, violencia, digamos, de género, violencia física, que hay demasiados homicidios, que si estamos hablando de un contexto escolar, pues que la convivencia entre los estudiantes no se lleva a cabo bien, siempre hay pues peleas entre los distintos bandos de una escuela, o sea, eso sí se puede ver también como conflicto y es parte de un problema. Cuando hablamos de una controversia, básicamente vamos en la misma línea, es una extensión de decir, ¿por qué esto es controvertible? Porque en realidad crea un asunto de pensar distinto a lo que hay, en lo que debe ser y en lo que realmente tenemos. Y se crea una controversia en el sentido negativo del asunto, de lo que pudiera haber sido y no lo es. Y cuando hablamos de la preocupación, pues básicamente a nosotros como profesionales, como académicos, como cualquier ciudadano, también nos preocupan muchas cosas. Nos preocupan muchas cosas de la sociedad, nos preocupan muchas cosas de la vida, nos preocupan muchas cosas académicas en el sentido educativo. Así que viendo el problema en sí, pues básicamente yo debo contextualizarlo. Como estamos trabajando en una forma académica, más bien estas investigaciones están ligadas a una especialidad y subespecialidad, digamos, según los intereses particulares de cada investigador y las posibilidades que tiene para hacer la investigación. Así que cuando yo identifico ese problema desde mi foco de estudio, pues básicamente lo estoy contextualizando al medio, al área de especialidad, a la experiencia que yo tengo, etcétera. Y es importante que se justifique para la indagación. Ahí la literatura que yo vi antes pudiera estar allí alguna evidencia de que esto se tiene que investigar, de que es un problema continuo, de que es un problema incluso muy particular, pero que se repite. Y usted dice, wow, o sea que en realidad la sustentación con información es necesaria para yo decir cuán importante es investigar en torno a este problema. ¿Por qué conviene hacerlo desde el punto de vista de que esto traiga aportaciones también a el medio en que estamos trabajando? Si lo pensamos desde el punto de vista académico, pues, ¿qué aportación de conocimiento nuevo se trae para la especialidad? Pero también podríamos ver aportaciones como beneficios que se obtienen desde la investigación si se encuentran posibles soluciones al problema que finalmente estoy trabajando. O simplemente que se abra la puerta para más investigaciones, pues ya yo hice una aportación más y de ahí yo recomendé otras líneas de investigación que se deben trabajar.
Y cuando yo justifico esto, siempre está ligado con autores que acompañen mis planteamientos. Y finalmente, ya lo dije antes, pues la sustentación de ideas es lo clave para poder trabajar. Así que cuando elegimos un problema y lo identificamos como tal, el problema necesariamente no va a ser una pregunta. El problema debe ser una exposición clara de esta parte negativa que yo identifico como parte de el foco de estudio. Más adelante en la presentación traigo unos ejemplos de distintas áreas para que observen el asunto de cómo de partir de un título llegar a ver cuáles son los temas o el tema principal, el foco de estudio y el problema en sí, para que se vea esa secuencia lógica de las ideas y que pueda trabajarse desde este punto de vista la identificación correcta de un problema. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario? Sí, hay una pregunta. Igor Ruiz, si quieres abrir el micrófono. Sí, muchas gracias. Buenos días. Profesor, un gusto volverlo a escuchar nuevamente, ¿verdad? Esta vez Igualmente, Igor. de la distancia. Yo quería más que nada hacer una aportación, tal vez como una asignación, porque justamente se vienen redefiniendo términos y pues que son necesarios, ¿verdad? Usted hablaba de integración y de inclusión. Y me parece que hay no una claridad porque pues entiendo que para este tipo de, ¿verdad? Población con diversidad o con impedimentos, pues hay 4 términos que, digamos, se relacionan, ¿no? La exclusión, donde pues hay la invisibilización, no se le atiende a esta población. La segregación, cuando ya están identificadas, pero obviamente están fuera, ¿verdad? Del otro núcleo, digamos, de las personas que no tienen impedimentos. La integración, que es pues ya esas personas que están identificadas dentro de un sistema amplio, pero como quiera, están aparte. Y más bien la inclusión, que sería lo ideal, donde pues se rompen ese tipo de barreras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? El servicio de biblioteca para personas con impedimentos nuestro, y yo lo entendería como un sistema integrado. Pues van allí las personas que tienen impedimentos, cuando debería ser que las personas con impedimentos puedan ir a cualquiera de las bibliotecas, ¿no? Obviamente hay limitaciones en cuanto a equipos, en cuanto a personal, pero pues el ideal que se persigue es eso, la inclusión. Pues sí, es cierto. O sea que yo creo que lo traje desde el punto de vista de una literatura que vimos con el significado de las palabras. Pero claro, siempre tenemos un problema, especialmente en educación, que no nos ponemos de acuerdo en el uso de los términos, con este y con cualquier otro. Pero a eso me refería, o sea, que lo vemos como una limitación, porque en el asunto de que muchas veces pensamos que la persona está incluida, o digamos que la tengo integrada como parte del proceso, pero en realidad no lo es. O sea, que es una forma, digamos, disfrazada, por usar una palabra, de lo que es el proceso en sí, por cumplir, tal vez con alguna regulación, pero la realidad es que cumplo, pero no está siendo real. Como usted menciona, por ejemplo, pudiéramos ir a cualquier biblioteca, pero ¿y cuál es la limitación? No todas tienen los equipos, no todas tienen los recursos necesarios para hacer, o el acceso principalmente a las bibliotecas, digamos, la parte física. O sea que es cierto, o sea que en esta parte siempre hay que buscar la manera de utilizar correctamente el término, pero que lo que interesa es que se vea como el problema en sí. O sea, el problema mismo que estamos evidenciando es la limitación que se tiene para este tipo de personas o para cualquier otro tipo de personas en cuestión de lo que sea una limitación para lo que se pueda realizar o se deba realizar y no se puede realizar. Gracias, Igor. ¿Había otra pregunta, otro comentario? No, ese era el único. Muy bien. Siempre tenemos a alguien especialista que nos trae algo más de las áreas. Bueno, pues gracias. Así que para cerrar con este asunto del problema, siempre veamos esa situación negativa como una exposición más bien narrativa de lo que es la situación negativa que estoy planteando. Y nada, básicamente que se pueda trabajar en el asunto del tema
del tema pasar a ese foco de estudio o la parte específica que me interesa de ese tema, y que desde ahí yo pueda identificar esa situación negativa en torno a la cual yo deba indagar para entenderla y encontrar posibles soluciones. Esa básicamente es nuestra idea cuando hablamos de las definiciones desde el principio, que decía para atender un problema o una situación negativa en torno a la educación, a las ciencias sociales en general, que básicamente es esa indagación que se necesita hacer para entender y llegar a encontrar posibles soluciones. Si seguimos, a mí me encanta traer el problema de una forma tripartita para que podamos entender de dónde viene el problema, cuál es el problema en sí y cómo ese problema afecta. Nosotros, cuando trabajamos en la exposición de los problemas en nuestra parte académica, mayormente nos quedamos en el centro y exponemos básicamente lo que encierra el problema en sí, y ya está. Y citamos autores y todo eso, pero tal vez las situaciones que anteceden quedan fuera, o tal vez las presento en un trasfondo aparte, en otra parte del proceso en que se está redactando la investigación ya una vez cuando está planificada. Pues bien, yo siempre le pido a las personas que puedan presentar el problema indicando brevemente qué es lo que sucede, cuál es el tema y el foco de estudio y qué ocurrió ahí. Y muchas veces lo que viene aquí es un suceso importante que ocurrió, digamos, la implementación de una normativa nueva, digamos que es una nueva ley, digamos que es un nuevo proceso que se trae, o digamos que el proceso no es nuevo ni la ley es nueva, sino que existe ya un proceso, una normativa, una ley, que hay una forma esperada para proceder. Eso básicamente son las situaciones que anteceden al problema, porque básicamente si eso no se estuviese realizando o no estuviese implementado, usted no identificaría el problema. Así que es eso inmediato que despierta su interés para identificar desde ahí un problema. Y ahí vienen los asuntos, por ejemplo, los huracanes, los temblores, la pandemia, son cosas externas. Una huelga, la suspensión de un servicio o, digamos, la implementación de un nuevo servicio, como les dije, normativas nuevas que llegan, cosas que se implementan para, digamos, actualizar los procesos o para perfeccionar algo y que se trae, punto, o que llega, o que está. No hay una manera única de decirlo. Simplemente es ese suceso en torno al cual usted pudo identificar ese problema. Que si eso no está, pues usted no identificaría el problema porque, claro, gracias a eso vino. Así que cuando siempre hablamos del tema general, pensemos en el tema como el asunto de la evaluación en la sala de clases. Hay una serie ya de procedimientos, hay una serie de instrumentos, hay normativas para cada escuela. Si es de educación pública hay unas normativas, si es de educación privada hay unas normativas. O sea, todo eso está dispuesto. Si también usted va a la parte curricular, hay un currículo ya, hay un marco curricular, hay un recurso didáctico o varios recursos didácticos para guiar ese proceso. Está todo estructurado. Pues toda esa estructura que se da, de ahí es que usted puede identificar lo que está funcionando, lo que no funciona, lo que se lleva a cabo correctamente y lo que no se lleva a cabo correctamente, lo que sencillamente ha venido para quedarse, y gracias a eso, pues tenemos este otro problema, porque si ya esto vino para quedarse, ¿qué situaciones se están identificando aquí para que esto funcione adecuadamente? Por ejemplo, el tema de la educación en línea. Esto existía y ya estaban las modalidades de enseñanza y demás, y mayormente se utilizaba en ciertos contextos. Universitario, incluso el Departamento de Educación tenía cursos en línea
para que los estudiantes accedieran a otra serie de cursos y demás. Pero no es hasta que llega la pandemia que forzadamente todos nos tenemos que mover a esa educación. Y no tan solo nos movimos a ella, es que se fuera, digamos, la pandemia como tal en emergencia, digamos, a nivel mundial, minimizó, pero la educación en línea continúa. Y ahora que nos dimos con ella, hay mucha gente que la sabe utilizar y hay mucha gente que no. Hay mucha gente que lo lleva bien y que está funcionando y todo esto, y hay otra gente que no. Pues todo eso negativo que se está identificando, gracias a que vino. Vino gracias a que tuvimos ese cambio abrupto por la pandemia, etcétera, y de ahí viene el problema. ¿Cuál es el problema? La falta de acceso, la falta de conocimiento para optimizar recursos disponibles, que los tipos de estudiantes estaban, digamos, más alineados a una educación presencial que a una educación en línea y le faltan recursos para poder aprender a desarrollar aquí destrezas para estudio. O sea, hay más cosas que se pueden decir, pero si no es por eso que llega, no pudiéramos haber identificado el problema de base y sustentarla, obviamente, con todo lo que se ha ya publicado acerca de ese asunto. Si nos ponemos a ver el asunto de, por ejemplo, las terapias que se daban presenciales, muchas de ellas tuvieron que cambiarse a terapias en línea. El acceso de las personas que van a tomar la terapia tienen el recurso en línea porque pensaríamos que hoy día todo el mundo tiene internet, que todo el mundo tiene un teléfono inteligente, pero todavía mucha gente no tiene internet, mucha gente no tiene recursos disponibles. Y aunque lo tengan, muchas veces ni lo saben utilizar. Entonces, eso es otro problema u otros problemas que se van identificando. ¿A qué los quiero llevar? Para que vean cómo ir planteando esa redacción cuando usted expone el problema, que pueda decir lo que llegó, lo que está establecido, lo que en realidad es nuevo, los cambios que se han hecho, bla, bla, bla. Y luego pudiéramos trabajar con, y gracias a eso se identificó tal cosa. O a consecuencia de esto ha llegado esta otra parte negativa. Y así poder seguir con los temas de cada uno y pudiéramos llegar a esa identificación de la parte, digamos, negativa. ¿Sí? Luego, no es tan solo ver la parte negativa, sino también exponer cómo eso negativo está afectando a el contexto en el que se está llevando a cabo. Una educación en línea que no se lleva a cabo bien, digamos desde el punto de vista del profesor, el estudiante es quien se afecta. No se, digamos, no, a lo mejor no se dirige bien el aprendizaje. Los procesos para evaluación tampoco se llevan a cabo bien y por eso esto trae un efecto negativo. Podría traer bajas en los estudiantes, podría traer incluso la deserción en el sentido de que no quiera continuar porque si esto va a seguir así, pues no quiero hacer más. O sea que esta parte de cómo afecta muy bien, sea desempeño, sean procesos, sea algún, digamos, constructo que se afecte, pues por lo tanto es la forma tripartita de presentar un problema de investigación. De dónde surge, qué es lo que sucede y cómo eso que sucede está afectando y pudiera seguir continuando con esos efectos negativos en el contexto en el que se dé. ¿Alguna duda con esta parte? Presumo que. Ya que tenemos el problema identificado, quiero entrar en unas 5 características que debe tener ese problema. Están muy relacionadas con lo que hemos dicho antes y alguna de ellas, pues, simplemente es que se le da una nueva etiqueta. El tema ya dijimos que tenía que ser interesante, pues por lo tanto, como el tema se identifica y usted llega al problema, pues podemos ver que el problema también debe ser interesante, primeramente para usted como investigador y luego para su área de especialidad. Usted lo puede expresar y en ese sentido proponer para que la gente vea el interés que puede tener. Cuando hablamos de investigable, es la posibilidad de aplicar algún método. Cuando dijimos el acceso a la información, el acceso o tener un recurso para acceder o medir algo, sea cualitativo o cuantitativamente, que se pueda tener ese acceso a la información, y no tanto para recopilarla, sino también para analizarla. O sea, que siempre tengamos esos métodos útiles para hacerlo. Si yo veo que no, pues el problema
tal vez no es investigable. Ya dijimos en el asunto de entonces que no se debía investigar ni no se podía investigar. Significativo es que tengamos una aportación nueva. Así que esa aportación nueva básicamente debe ser para el área de especialidad en la que usted esté trabajando, pero también para el conocimiento universal, o sea que más cosas se están aportando para yo provocar ese conocimiento nuevo y que de una vez, pues obviamente los demás aprendan de lo que yo he hecho. El asunto ético siempre está allí, obviamente no provoca ningún daño al participante o a la fuente de información y todo lo ético que se desprenda con este asunto del daño como tal o de la falta de los principios éticos. Y finalmente manejable, que usted como investigador pueda manejar el tema, que conozca, que haga, que usted sepa cómo trabajar con él. Simplemente con estas 5 características se ha resumido lo que anteriormente se había planteado respecto a la posibilidad y al deber de poder identificar. Así que el poder y el deber, quiero decir, identificar cualquier cosa, ya lo vemos aquí desde el punto de vista de cómo debe presentarse el problema del tema de investigación para que usted pueda demostrar que es interesante, investigable, significativo, ético y manejable. Y vamos a ver lo que le dije antes. Propongo un título, ya estamos hablando de título y no de tema. ¿Bien? El título de una investigación, por ejemplo, tengo 4 ejemplos aquí para presentarles para que ustedes puedan ver más allá el asunto de la investigación. Y luego entramos con los enfoques y finalmente cómo justificar la investigación. Integración curricular para promover la lectura y la escritura del aprendizaje de la historia. Una investigación en acción. Si vemos el título, ya nos lo está diciendo que obviamente hay una serie de temitas ahí que usted entiende. Hay lectura, hay escritura, hay aprendizaje en el contexto de la historia, se da el concepto de integración curricular y nos dice el diseño de investigación, que es investigación-acción. El tema principal era obviamente integración curricular entre español e historia. El foco de estudio son las destrezas de lectura y escritura. Entonces, y usted dice, pues básicamente es que estamos trabajando la lectura y la escritura en las 2 asignaturas. Así que el foco de estudio viene siendo este. ¿Cuál es el problema? El poco dominio de las destrezas de lectura y escritura y también el poco interés hacia la historia, porque no debemos perder de perspectiva que arriba dice desde el aprendizaje de la historia. O sea que es una combinación entre ambos, o más bien es integración curricular entre ambas asignaturas para que se pueda perfeccionar la lectura y la escritura y a la vez se desarrolle ese interés hacia la historia. Es lo que básicamente estamos trabajando. Y usted dice, pero me lo está presentando positivo. Sí, porque finalmente lo que yo quiero lograr con mi investigación es tratar de resolver ese problema. Entonces se lo presento así para que vean el título, cómo se relaciona con el problema de alguna manera. Pero fíjense que el título tiene la parte negativa, poco dominio de, poco interés hacia. ¿Bien? No se presenta nada de forma positiva. Temas secundarios están aquí que pudiéramos ver y ustedes incluso podrían añadir otros. Yo simplemente he traído algunos por aquí. Integración curricular, métodos para enseñar a leer y escribir, la historia como medio para promover la lectura, aprendizaje de la niñez temprana y elementos históricos de interés. Pudiera haber más cosas o eliminarse algunos y sustituirlos por otros, todo depende de los investigadores. Son ejemplos que saco de otras investigaciones, así que no es algo que sea mi investigación. Pero bueno, observamos bien la secuencia, que es lo que yo quería que ustedes observaran. Tema, foco de estudio, problema, y luego que yo tengo todo delimitado, tengo unos temas secundarios que identifiqué como parte de esa revisión de literatura preliminar y que luego los voy a profundizar. Y de ahí ya yo puedo decir, pues este es mi título de la investigación. Observamos bien el asunto de la secuencia de ideas en torno al pensamiento que debo tener para identificar el problema finalmente. ¿Algún comentario, alguna duda? Pues veamos el siguiente ejemplo. La formación pedagógica del enfermero profesor. Conocimiento versus práctica en la evaluación del aprendizaje estudiantil. Y vamos a ver, el tema principal es evaluación del aprendizaje estudiantil.
O sea, cómo se evalúa el aprendizaje, digamos, cuando estamos en ese contexto universitario ofreciendo clases. Foco de estudio, construcción de instrumentos para guiar la evaluación. No es tan solo el proceso de aprendizaje de por sí, que es más amplio, sino que dentro de ese proceso de evaluación, mi foco de estudio es la construcción de instrumentos para guiar la evaluación. ¿Y cuál es el problema? La falta de conocimiento y práctica errónea o nula. ¿De qué? En la construcción de instrumentos. Así que, básicamente, gracias por ahí los que me escribieron que las dudas van surgiendo. La secuencia de ideas está aquí planteada. Mi problema es que, digamos, en el caso de esta investigación que se hizo, que es la formación pedagógica del enfermero profesor, el enfermero profesor muchas veces, y pasa con distintos especialistas, y con mucho respeto pues lo planteo, que sabemos mucho de nuestras áreas de especialidad, pero cuando vamos a hablar de estas otras, como no nos hemos formado principalmente en estas cosas tan específicas, se nos pueden escapar algunas cositas. Y esta persona que estaba investigando precisamente era una enfermera que estaba estudiando su doctorado en currículo y por tanto ella se preocupó, decía, contra, es que yo no domino esta área y al igual tal vez compañeros míos estamos enseñando y a veces estas cositas se nos van de las manos y pudiéramos perfeccionarlo. Pues ya vemos que hay una falta de conocimiento y cuando lo hacemos, pues a veces lo hacemos erróneo o no hacemos unos ciertos tipos de usos para los instrumentos y por tanto la evaluación del aprendizaje se puede ver afectada. Así que eso es lo que básicamente se presenta así. Y los temas secundarios, observen aquí, pues formación pedagógica del profesor, conocimiento pedagógico versus práctica pedagógica, evaluación del aprendizaje a nivel universitario, construcción de instrumentos y preparación académica versus los requisitos institucionales. Esto es un tema que básicamente pudiera despertarnos el interés en el sentido de cómo mejorar el proceso, simplemente, cómo yo perfeccionar ciertas prácticas y que una misma persona de esa área lo traiga, pues a mí me pareció bastante interesante. Y por eso pues quiero traerlo aquí, pero no es simplemente el tema, sino que lo que me interesa es que ustedes vean la secuencia de ideas. Evaluación del aprendizaje como cosa general. Dentro de ese proceso está la construcción de instrumentos para guiar el proceso en sí. Y el problema cuando yo lo planteo, pues esa falta de conocimiento y práctica errónea o nula en esa construcción de instrumentos. Simplemente es eso. Y de ahí saldrá ya lo que continúa. Saliéndonos un poco de esta parte, veamos otro ejemplo, digamos ya de cara a ciencias sociales, el síndrome del burnout en cuidadores de residencias de ancianos en Puerto Rico. Tema principal, el desempeño del cuidador. Poco de estudio, atención a los ancianos. Y luego, el problema que estamos viendo en esta parte es la atención despersonalizada de los ancianos ligado al desgaste físico y mental. ¿De quién? Obviamente del cuidador. Entonces, siempre se habla del asunto de la persona enferma, que estamos con el asunto de los cuidados, pero últimamente se está comenzando a hablar del cuidado que debe tenerse con el cuidador, aunque se oiga un poco redundante. Básicamente, pues estamos observando que los cuidadores se están desgastando física y mentalmente. Podríamos ver bien claro el síndrome, si lo tenemos o no, en el sentido de que a nivel de desarrollo, y por lo tanto llegamos a esa atención despersonalizada. Pudieran darse casos, simplemente, vuelvo y digo, estos son ejemplos de los estudiantes que yo he atendido y básicamente me interesa que se vea bien claro el asunto de la secuencia de ideas, pero que no siempre domino todos los temas que están aquí. Atención del anciano, formación de cuidadores, el burnout de cuidadores de ancianos y el autocuidado como medio de prevención. Estos temas secundarios, como dijimos, salen de esa revisión de literatura previa que yo hago. Ahí yo puedo entonces delimitar ya un título y se ve bien claro que mi foco de estudio, que es la atención de los ancianos por parte del cuidador, lo voy a ver relacionado con el asunto del síndrome del burnout. ¿Por qué? Porque básicamente como problema estoy teniendo la atención despersonalizada de los ancianos y el desgaste físico y mental que ellos tienen.
¿A quién le preocupan estos temas? Pues personas que se dedican a esta parte, digamos, en salud, en la parte social, para poder indagar y que se tenga, digamos, un mejor cuidado de estas personas y que las personas profesionales que trabajan ofreciéndolos, pues que lo hagan lo mejor posible. Y muchas veces, pues, siempre hay que buscar la manera de investigarlo. Vemos el asunto bien, ya lo que nos queda es un ejemplo más, así que yo espero que con el cuarto ejemplo ya todos observemos esa secuencia bien clara. Hay una pregunta, hay una mano levantada. Sí. Diego, sí, si quieres. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, bueno, profesor, es que me gustaría preguntar si me podrías volver a explicar el foco de estudio, que pensaba que lo entendía, pero ahora estoy un poquito más confundido. El foco de estudio es la parte específica que yo quiero atender de ese, digamos, tema general. Yo cuando estoy trabajando el desempeño de un cuidador, el cuidador como tema general y su desempeño se puede desempeñar en distintas cosas que está cuidando. Digamos, está cuidando niños, está cuidando personas adultas, está cuidando otro tipo de cosas en el sentido de los procesos como sean del cuidado, ¿no? Y ahora yo quiero centrarme específicamente en parte de ese desempeño que es con los ancianos, en el caso de ¿no? Así que esa parte específica del desempeño del cuidador lo estoy observando específicamente en la atención de los ancianos, no en niños, no en, digamos, en personas con diversidad funcional o cualquier otro tipo de diversidad. No estoy viendo otra cosa, simplemente lo que estoy observando es cómo cuidan a los ancianos, cómo se da esa atención, porque precisamente estoy notando que hay una atención despersonalizada cuando se está trabajando en esta manera. Debo verlo en el contexto. Bien, tal vez el contexto era pues, los centros de cuidado de ancianos, como el contexto que me interesaba como investigador, y ahí es que veo el tema principal del desempeño de los cuidadores y ver específicamente lo de los ancianos. Si vemos los anteriores, como por ejemplo la evaluación del aprendizaje comprende una serie de procesos y recursos para llegar a emitir ese juicio final de si hubo aprendizaje o no. Y como parte de eso, entra la construcción de instrumentos. Esa es una de las cositas que se trabajan ahí como cosa específica dentro de la evaluación. Por lo tanto, lo amplio es la evaluación, lo específico es la construcción de instrumentos para guiar la evaluación. ¿Qué va a pasar ahí? Después, el foco de estudio me va a llevar al problema de que no tengo un conocimiento específico o no practico bien la construcción de instrumentos. Y por tanto, la evaluación del aprendizaje no la llevo a cabo como debería o la mejor manera posible. Teniendo eso en cuenta, básicamente lo que estoy llevando es para que vean lo amplio y llegar a lo específico que puede estar dentro de eso amplio. ¿Mejor, Diego? Sí, ya entendí mejor. Muchas gracias. Gracias a usted. Entonces, teniendo en cuenta que básicamente está la parte específica desarrollada, si esa parte específica yo la tengo bien desarrolladita aquí como el foco de estudio, voy a poder llegar a esa parte de la dificultad específica que voy a trabajar como parte de mi problema. Si vemos uno más, está dice la mentalidad de crecimiento en el desarrollo del liderazgo empresarial. El liderazgo empresarial sería mi tema general y luego el foco de estudio es la actuación del líder y su mentalidad, porque lo que quiero ver es dentro de ese liderazgo, de esa persona que está siendo líder, cómo actúa como líder y cómo es su mentalidad. El título dice la mentalidad de crecimiento, pero sabemos que también hay mentalidad fija. Lo que pasa es que mentalidad fija viene siendo la contraposición de esta, que es más bien la positiva, desde el punto de vista de la teoría. Así que la actuación de los líderes empresariales no necesariamente representa una mentalidad de crecimiento. ¿Qué está pasando aquí? La persona que estaba investigando, que ahora mismo está en disertación conmigo, pues básicamente lo que está planteando es que los líderes se están quedando en una mentalidad fija. Y esa mentalidad fija, obviamente, es una mentalidad que el líder se desempeña de forma limitada y tampoco promueve que las personas que lidera tampoco actúen de la mejor manera posible. No incentiva, no motiva,
realiza las cosas de forma limitada o se limita a hacer lo que tiene y ya no hace un poco más, ni busca cómo mejorar. Entonces, en ese sentido, no tiene una mentalidad de crecimiento y por eso es que se ve el problema. Así que estaba el liderazgo empresarial y lo estamos viendo desde el punto de vista de la actuación del líder y su mentalidad. Incluso ese estudiante habla del éxito en la actuación del líder. O sea, ¿qué acciones demuestran el éxito para que eso se relacione de alguna manera con su mentalidad? Y ahí se vea. Así que, como parte de la actuación del líder, que en este liderazgo empresarial todo lo que debe desempeñar ese líder, pues básicamente me voy a quedar en la actuación de líder como tal, cómo ejerce sus funciones y cómo eso lo observamos desde su mentalidad. Y ahí, entonces, podemos ver los temas secundarios, que serían liderazgo transformacional, porque está ligado al tipo de liderazgo que estamos trabajando empresarial, mentalidad de crecimiento y mentalidad fija, que ahí se ve bien clara las dos que son, el éxito en el liderazgo, autoeficacia y autorrealización. Estos son dos conceptos de psicología que yo no domino porque no es mi área de especialidad, pero el estudiante los trabaja, es decir, cuán bien puede desempeñarse y cuán realizado se siente para poder relacionar eso con su mentalidad de crecimiento. Así es como la persona lo está presentando. Así que básicamente tenemos un tema general, buscamos lo específico dentro de ese tema y como parte de eso exponemos la situación negativa que me lleva entonces a dar paso a la investigación. ¿Alguna duda, comentario? Pues entonces, ya tenemos hasta esta parte de la presentación, básicamente tenemos visto cómo elegir un tema, cómo dentro de ese tema pasar al foco de estudio, que es lo específico dentro de ese tema que me interesa, y cómo desde ahí identificar esa situación negativa que me lleva a hacer un problema con las distintas acepciones que le dimos allí al asunto del problema. Ahora vemos por qué los enfoques metodológicos principales, cómo yo lo elijo. No nos podemos desligar en una presentación como esta de problema de investigación de lo que es el enfoque metodológico que utilizaré. Teniendo en cuenta eso, debo ver que tenemos dos enfoques principales, que son el cuantitativo y el cualitativo, y luego se mezclan en un tercero. Hablamos de metodología, cuando utilizamos la palabra metodología, decimos que existe la metodología cuantitativa, la metodología cualitativa, pero la metodología mixta no existe en sentido estricto. ¿Por qué? Porque no se puede ver como un paradigma completo con su ontología particular, con su epistemología, incluso la metodología, como se ven los dos anteriores. Y que básicamente lo que estamos haciendo en el método mixto es mezclar los paradigmas anteriores aquí o mezclar las metodologías anteriores aquí. Por eso se llama siempre métodos mixtos. Que yo puedo hablar de enfoque mixto, sí, porque enfoque básicamente es como el acercamiento que yo tengo en mi investigación y si es mixto, se presume que la persona está utilizando métodos combinados. Bueno, la elección no se hace por afinidad, la elección no se hace porque yo me desempeño mejor en una metodología que en otra, hablando en cualitativo y cuantitativo. La elección del enfoque metodológico se realiza a base del planteamiento del problema y tiene mucho que ver con la necesidad de indagación y las posibilidades que eso tenga. Si yo tengo un tema que es básicamente que está muy definido, muy estructurado, que tiene incluso base cuantitativa porque tiene que ver con variables, la medición de variables, ver esas tendencias que hay ahí, incluso comparar los sujetos a base de variables o incluso relacionar las variables o manipular las variables, que es otra de las posibilidades. Pues yo, si tengo la necesidad de hacer eso para indagar en torno al problema, entenderlo y de ahí poder encontrar posibles soluciones, estoy en un enfoque cuantitativo. Y está muy clara la forma de hacerlo porque la sustentación con la literatura, que sea más bien teórica y empírica, veo que hay
una estructura en ella. Hay investigaciones previas, hay definiciones teóricas y conceptuales de las variables de interés y por lo tanto estamos aquí. Creo que me preguntaron si doy clases en investigación. Pues sí, en la Facultad de Educación. Después podemos profundizar en ello. Y el asunto de la posibilidad de cuantificación. Si son variables que ya están bien definidas y demás, y ya incluso existen instrumentos para medirlas, y yo puedo, digamos, analizar las variables desde el punto de vista de las tendencias, comparaciones y relaciones, pues básicamente estoy en un problema que tiene necesidad y posibilidad de analizarse de forma cuantitativa. Ay, es que a mí no me gustan los números, es que yo no me llevo bien con la estadística. Pues, según usted planteó el problema, pues nos damos cuenta de que es un problema cuantitativo. Ahora, si nos vamos en otra forma, que no existe posibilidad de medición y lo que usted necesita hacer es explorar el problema, a ver cómo se da para poderlo entender, de identificar medios para llegar a explicaciones de ese problema, de hacer descripciones narrativas acerca del problema y que las indagaciones sean más detalladas que, digamos, generalizables, como lo vimos en la parte anterior, pues estamos planteándolo de una forma cualitativa. ¿Por qué? Porque se necesita indagar de esa forma y no hay necesariamente posibilidad de cuantificar. Si no hay variables definidas, si lo que estamos tratando de indagar porque se relaciona con el problema es imposible medirlo, digamos, por ejemplo, como las emociones, los sentimientos o el asunto de alguna opinión expresada en sentido de alguna experiencia vivida, eso cuantitativamente no lo podría limitar para que yo pudiera medir y buscar qué variables están ahí, porque incluso no tiene sentido expresarlo así, porque lo que me interesa es entender qué ocurrió, cómo ocurrió. Y esa exploración que se da y esa explicación que se da a base de esa indagación, pues es cualitativo el asunto por ahí. Y además, la sustentación teórica está dada para entender los conceptos, los factores que inciden en ese fenómeno central, pero hay poca o ninguna investigación en el contexto que usted quiere investigar o relacionada específicamente con lo que usted quiere investigar. Hay pocas investigaciones o no encuentra ninguna a la mano y tiene que ampliar el espectro para poder decir, pues vamos a indagar investigaciones en estos otros temas secundarios para ver cómo llegamos al tema que yo estoy trabajando aquí. Eso es lo que me va indicando a mí como investigador que me debo mover a una investigación más bien cualitativa. ¿Por qué? Porque incluso tengo la necesidad de profundizar desde métodos cualitativos, es decir, hacer una entrevista, un grupo focal, observar, analizar texto, analizar artefactos. Esas cosas básicamente me indican que son la necesidad de indagación que tengo que hacer y la posibilidad de encontrar información para entender el problema. Esas son las dos principales que usted debe entender. Porque la tercera, que es la de métodos mixtos, lo que estamos buscando es cómo hay necesidad y posibilidad de combinar lo anterior en una misma investigación. Los puristas de ambas investigaciones, tanto cuantitativa como cualitativa, le indicarán siempre que los métodos mixtos son innecesarios, porque son dos investigaciones aparte que se pueden hacer perfectamente. Pero bueno, lo emergente es combinar los métodos. Así que si hay posibilidad y necesidad de combinar esos métodos para entender el problema de base y encontrar posibles soluciones, muy bien. Y yo estaría en un diseño secuencial o en un diseño convergente, pero hay que sustentar bien claro por qué. No es que yo diga, yo quiero hacerlo con métodos mixtos porque es que eso es lo último que se está haciendo. Y pasa el asunto que yo digo, pero tienes todo montado en sentido de la necesidad de hacerlo así, ¿por qué no hacerlo de una de las dos anteriores? Y la persona se queda pensando, así que siempre les presento esto porque ya que tenemos problema identificado,
para entender ese problema, cómo yo necesito hacer la indagación y qué posibilidades tengo para hacer esa indagación. ¿Dudas con esta diapositiva? ¿Comentarios? Hay una pregunta ¿Sí? en el chat que dice, ¿ofrece curso de investigación graduado como electiva? No soy estudiante del recinto, pero me encantaría poder tomar un curso de investigación avanzado. Pues en la Facultad de Educación tenemos cursos de investigación. Yo, por ejemplo, ofrezco allí cursos de métodos, de diseño, hay especializados en investigación cuantitativa, de estadística, y hay de investigación cualitativa y de análisis cualitativo, o sea que hay de todo. Que puede buscar siempre información allí a nivel graduado y lo encuentra. En otras facultades, imagino que en la Facultad de Ciencias Sociales tenemos lo mismo, pero está aplicado obviamente a cada una de las áreas. En la Facultad de Educación es aplicada a educación y en la Facultad de Ciencias Sociales a las distintas áreas que trabajan allí en los programas que tienen. Y luego, bueno, llegan muchos estudiantes de administración de empresa a nuestras facultades buscando también cursos, porque los de ellos están bien dirigidos a la parte de comercio internacional, etcétera, y pues quieren ver algo más para ver la estructura, pues también atendemos a ese tipo de estudiantes nosotros. Vi otra por ahí, otra pregunta. Como comentario, Karen Agosto puso, en el ámbito para la salud pública, por ejemplo, es cada vez más deseable la aplicación de método mixto. Como les dije, el método está emergente, o sea, los métodos mixtos, porque estamos viendo el sentido de indagar de las dos maneras a la vez sin tener que terminar una investigación y luego buscar más allá. Ahí Yomari nos dice que en el catálogo de la institución aparecen los cursos que se pueden tomar. Gracias, Yomari. Pues básicamente eso es lo que tenemos dado aquí. Cuando ustedes vayan ahora a identificar sus temas y problemas, o si ya los tienen identificados, básicamente lo que estamos buscando es que se elija el enfoque metodológico con sentido, que no sea más bien por afinidad. Dijimos antes, y dirán ustedes, pero profesor, si usted dijo antes que fuera manejable, es decir, que yo pueda trabajarlo. Sí, pero ¿de qué vale hacer una investigación, digamos, cualitativa cuando en realidad la teníamos montada cuantitativa y lo que se necesitaba era medir y no indagar de forma cualitativa, o viceversa? Que se necesita hacer cualitativo y usted quiere hacerlo cuantitativo, porque a usted le gustan las estadísticas, por ejemplo, y quiere hacer análisis profundos y demás, o más bien específicos. Pues es simplemente necesidad y posibilidad. Así que eso es lo que básicamente me va a dirigir la elección de la metodología o del enfoque metodológico, para no decir que los métodos mixtos son metodologías. Bueno, vemos aquí las características rapidito de lo que son los enfoques principales. En los dos extremos tenemos cuantitativo y cualitativo, y vamos a ver cómo se contraponen en cada una de las viñetas que están ahí. Y en el centro, básicamente, son menos las viñetas, pero es porque básicamente se integran uno con el otro, o se complementa uno con el otro. Si en cuantitativo controlamos variables, en cualitativo lo hacemos en un ambiente natural sin control de variables. En cuantitativo medimos, en cualitativo vamos a hacer más bien una exploración o una indagación cualitativa. En cuantitativo podemos ver causa y efecto, y en cualitativo vamos a ver más bien profundización y entendimiento del problema en sí para poder entonces seguir proponiendo soluciones. La realidad en cuantitativo es objetiva porque está ligada a la exactitud, a la precisión de los números y a esa medición. Y la cualitativa, básicamente vamos a ver múltiples realidades y son subjetivas. Hablamos de un proceso deductivo en cuantitativo que vamos del todo a las partes, más sin embargo en el cualitativo de las partes hacemos un todo para entender el problema. La descripción es estadística y aquí tenemos una descripción narrativa. Cuando hablamos de precisión, exactitud por la medición en cuantitativo, en cualitativo vamos a hablar de credibilidad y riqueza interpretativa porque los significados surgen de los mismos participantes o de las fuentes de información. Y por último, en cuantitativo hablamos de generalización y replicación, y en cualitativo hablamos de la aplicabilidad en contexto en el que se dé. O sea, que es una aplicabilidad contextual. No significa que vamos a generalizar a toda la población. Esas
características que son, digamos, opuestas, se complementan entre sí. Digamos, lo bueno que tenga lo cuantitativo, pues ayuda a trabajar con lo no tan bueno que tenga lo cualitativo y viceversa. Lo bueno que tenga lo cualitativo ayuda a minimizar lo no tan bueno de lo cuantitativo. Cuando hablamos de bueno y no tan bueno, digamos hablar de fortalezas y limitaciones. Tal vez la fortaleza en cuantitativo sea la medición y la fortaleza en cualitativo sería la explicación o el entendimiento, la profundización, y lo medible después se puede buscar por qué se da esa medición, qué tiene, qué implicaciones tiene, etcétera. O sea que básicamente una cosa complementa a la otra, no significa que sea lo mejor. Así que en el centro que están los métodos mixtos, básicamente es esa complementación que se da entre ambas. Ya lo que nos queda en la presentación es cómo justificar la investigación. Y yo sigo las recomendaciones de Hernández y Mendoza porque me parece que son 5 elementos necesarios para yo justificar la investigación en torno a un problema. Lo primero es la conveniencia. Usted debe demostrar en su narrativo acerca de la justificación por qué hace falta realizar esa investigación. Y es más bien decir por qué es importante y relevante investigar en torno a ese problema en el contexto de su área de especialidad, en el contexto, digamos, más bien para la sociedad. ¿Por qué es importante investigarlo? ¿Por qué conviene hacerlo y demostrar así esa conveniencia desde lo importante y relevante que puede ser? Luego viene la relevancia social y, digamos, cómo mi investigación aporta, dice aquí a la sociedad, pero vamos a ver a los componentes específicos de la sociedad que se relacionan con mi problema de investigación. Digamos, si estoy hablando del contexto educativo, pues cómo se benefician, digamos, estudiantes tal vez, maestros, la comunidad escolar, el departamento de educación, la educación privada, la educación superior, que vamos desde lo específico a lo amplio. Si nos vamos por la parte psicológica, por ejemplo, pues cómo tal vez se atiende al sujeto, al individuo, cómo se entiende y cómo eso ayuda a que se desarrolle conocimiento y demás para seguir fortaleciendo el acompañamiento, digamos, psicológico de las personas, etcétera, y cómo seguir aumentando. Podríamos decir más, simplemente es que usted identifique los sectores de esa sociedad que se relacionan con un beneficio para, o bueno, que surge desde la investigación. El beneficio puede ser directo como indirecto, ¿bien? Así que cuando hablamos de investigación, pues cómo los resultados y los hallazgos que usted va a obtener pueden redundar en ese beneficio para esos sectores de la sociedad. Las implicaciones prácticas es algo crucial que tiene, yo creo que está en el centro por esa forma, porque precisamente hay que decir cómo a través de la investigación que usted está planteando, usted tratará de identificar posibles soluciones para el problema de base. Que usted pueda decir en este sentido, pues a través de la indagación que se va a hacer, se va a tratar de minimizar el problema porque se indagará en torno a este asunto, se identificarán las posibles causas, se identificarán cómo el proceso se está llevando a cabo, se identificarán hacia dónde va este problema si no se trata, o sea, se identificarán básicamente elementos específicos para poder minimizar el problema de base que estoy teniendo. O sea, en esta parte, en esas implicaciones prácticas, usted debe presentarle al lector por qué su investigación va a contribuir a minimizar el problema o a encontrar posibles soluciones para minimizar ese problema. Las otras dos es el valor teórico, y esto está ligado a lo que hemos dicho desde el principio de la presentación, las aportaciones al conocimiento. Y empezamos, como estamos desde el punto de vista académico, empezamos con el área de especialidad. ¿Cómo se aporta al área de especialidad? ¿Cómo se aporta a las áreas que se relacionan con esa especialidad? Y cómo se avanza en el conocimiento y se da paso incluso a investigaciones nuevas en asuntos que se relacionen con lo que yo acabo de investigar. Cómo pueden surgir nuevas líneas de investigación, cómo pueden surgir que se entiendan distintos elementos de lo que es el tema y el problema de la investigación que usted tiene como base. Y de ahí el asunto de la aportación que tiene su investigación.
Y la utilidad, que a veces se presenta como una continuidad metodológica, es como desde su investigación se abre paso a nuevas investigaciones desde el punto de vista metodológico. No tanto como la anterior, que sí surgen nuevas investigaciones para el área como líneas de investigación, sino que aquí como usted abre paso a la utilización de métodos diferentes para indagación. Si usted lo hizo de forma cuantitativa, ¿cómo se puede hacer de forma cualitativa? Pues cómo usted abrió paso a esa forma cualitativa, pues se midió en esta investigación o se medirá acerca de tal asunto o tal constructo y luego con una investigación cualitativa se podría profundizar en torno a la medición que se haga. Así que siempre es para dar continuidad al estudio de los temas que se relacionan, que están en el punto anterior. Y ligado con esto, pues básicamente es lo que presentamos en una investigación como parte de la justificación. ¿Por qué es importante hacerla? ¿Qué beneficios se obtienen para los distintos componentes de la sociedad que estén implicados en el contexto de la investigación? ¿Cómo se trata de identificar posibles soluciones para el problema de base? ¿Cómo se aporta un conocimiento nuevo y se identifican nuevas líneas de investigación que finalmente también se pueden desarrollar con nuevos métodos para indagación? Y ya con esas 5 puedo justificar mi investigación. ¿Alguna duda, crisis, laguna o pregunta final? ¿Algún comentario? Emanuel Martínez, puedes abrir tu micrófono. Sí, saludos. Primero que todo, Hola. muchas gracias por la exponencia. Una pregunta que quería hacer es que yo vengo de la maestría en filosofía y entonces esta cuestión de la aportación hacia la sociedad, no sé si como una investigación de parte de humanidades, o sea, en la dimensión de humanidades, no sé si esto sería un factor que uno debería tomar en consideración, ya que o sea, el ámbito es un poquito distinto a las ciencias sociales o por lo menos a la educación. Y pues no sé cómo debería tomar y acercarme hacia este tipo de justificación o si debería tomarlo en consideración. En el caso de las humanidades, pues no siempre, incluso en el caso de las ciencias sociales también, perdón, ciencias naturales, no siempre voy a utilizar los 5 elementos, porque hay algunos que no se aplican. Si ustedes están más bien desarrollando conocimiento filosófico, pues básicamente lo que estamos trabajando es el asunto de desarrollar ese conocimiento y tal vez no se aporta a un área específica de la sociedad, sino que yo lo que estoy es haciendo filosofía, o sea, como decimos, filosofando, buscando más entendimiento y la búsqueda de ese conocimiento. Si lo hacemos desde el punto de vista de ciencias naturales, lo mismo. Muchas veces lo que estoy buscando es hacer ciencia y los conocimientos científicos que se perfeccionen, se indaguen y demás, y muchas veces no hay una aportación directa a la sociedad o algún componente, es algo más genérico. Pues usted ve los que son necesarios para que usted haga la justificación. A mí me interesa muchísimo el primero y el tercero y el cuarto. Por ejemplo, lo que es la conveniencia, el valor teórico y las implicaciones prácticas, esos 3 yo diría que son cruciales, porque usted debe decir por qué su investigación es relevante, cómo usted intentará minimizar el problema que se está indagando y por último, cómo se aporta nuevo conocimiento, incluso su área de especialidad. Así que esos 3 para mí serían los principales. Los otros 2, si se aplican y hay algo que se puede trabajar con ellos, perfecto. Si no, los puedo dejar perfectamente fuera porque lo que interesan son básicamente estos 3 como cosa fundamental. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted.